Bueno, ahora vamos a ver lo que se conoce como caché de primer nivel de JPA. Eh, Realmente JPA tiene dos cachés. Entonces está el caché de primer nivel y el de segundo nivel. Nosotros nos vamos a concentrar en trabajar por ahora en el caché de primer nivel, o más bien entender qué es el caché de primer nivel. En- si se van a las diapositivas, a la número 81, ahí en las diapositivas puse básicamente a qué me refiero con qué es el caché de primer y segundo nivel. Pero en resumen, lo que hay que entender es que el caché de primer nivel se asocia a cada Entity Manager y el caché de segundo nivel se asigna a cada Entity Manager Factory. ¿Ok? Ahorita vamos a ver a detalle a qué me refiero exactamente con esto, pero en esta sección realmente lo que vamos a estar trabajando es el caché de primer nivel. Eh, en particular, con respecto al caché de segundo nivel, lo que por ahora deben de saber es que este caché de segundo nivel se tiene que habilitar de manera explícita. Para habilitarlo de manera explícita, tienen que irse al archivo persistent.xml y poner una configuración donde especifiquen cómo quieren configurar ese caché de segundo nivel. Entonces, no vamos a ver ahorita eso, nada más es para que tengan una idea intuitiva de qué es el caché de segundo nivel. Nos vamos a concentrar en el caché de primer nivel. Ese caché sí está habilitado por default en su implementación de JPA, que en este caso estamos usando Hibernate como implementación de JPA. Y para ilustrarles a qué me refiero con esto del caché de primer nivel, pues vamos a verlo con un ejemplo específico. Pero bueno, antes de eso, recuerden que lo importante es que el caché de primer nivel se asocia a cada Entity Manager. ¿Ok? Vamos a ver exactamente qué me refiero con eso. Entonces voy a irme otra vez al código del proyecto. Para esta parte lo que voy a hacer es que en el proyecto de curso mapeo objeto me voy a ir dentro del proyecto a la carpeta source package. En source package en el paquete mx.wacm.curso voy a darle clic derecho, voy a darle la opción de new y voy a crear una nueva clase que va a ser Java class. Entonces aquí esta nueva clase le voy a llamar ejemplo caché y le voy a dar en finish. Entonces tenemos una nueva clase que se llama ejemplo caché. Y en esta clase ejemplo caché voy a poner un método estático psvm. Ahí está, para que me ponga el main. Y para ahorrarme un par de segundos, lo único que voy a hacer es me voy a copiar la configuración para crear un Entity Manager. Entonces eso lo voy a copiar directamente de la carpeta test package. Me voy a ir aquí a artículo DAO test, por ejemplo. Artículo DAO test. Lo único que voy a hacer es copiarme estas dos líneas. Esta en la que se está creando el Entity Manager Factory y donde se está creando un Entity Manager. Entonces voy a copiar esas dos líneas de aquí de la clase artículo DAO test. Estas dos que están en el método inicializar. Y me voy a ir de regreso a ejemplo caché y voy a pegar esas dos líneas. Esto nada más es para ahorrarme un par de segundos y no tener que escribir todo esto desde cero. Entonces, pues fíjense que lo único que estoy haciendo ahorita en este método main es que estoy definiendo un Entity Manager Factory. Recuerden que esto fue de las primeras cosas que vimos, pero en esencia lo que hacemos es que con el Entity Manager Factory buscamos en una unidad de persistencia. Esta es la unidad de persistencia que estamos buscando, que es blog-pruebas memoria. Recuerden que esa unidad de persistencia se define en el archivo persistence.xml. Y una vez que tenemos un Entity Manager, a partir de este Entity Manager, a partir del Entity Manager Factory, esta es la fábrica de Entity Managers, ahora sí, a partir de ese creamos un Entity Manager, algo específico. Esto lo voy a guardar en esta variable que dice m, que va a ser del tipo Entity Manager. Dejen formateo mi código. Recuerden que su código lo pueden formatear con Alt-Shift-F. Ahí está. Y vamos a importar esta interfaz que es Entity Manager. Aquí le estoy dando. Entity Manager ya la importé. Y bueno, lo único que tenemos es eso por ahora. Es que estamos creando la fábrica de Entity Managers. Y ahora sí estamos creando el Entity Manager. Y para ilustrar esta parte del caché, vamos a hacer lo siguiente. Pues voy a crear un DAO. Por ejemplo, el DAO de artículo. Voy a ponerle aquí artículo DAO. Artículo DAO va a ser igual a new artículo DAO imp. Ok. Y voy a voy a importar todas sus interfaces y clases. Ahí está.
Y aquí en artículo DAO imp le voy a pasar que quiero que este DAO se cree con este Entity Manager, ¿ok? Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a decirle artículo DAO punto buscar por ID y vamos a buscar el artículo cuyo ID es 1. Y lo que nos regrese de eso lo voy a guardar. Bueno, realmente ahorita no necesito guardarlo. Lo único que necesito que vean es que estoy buscando, voy a estar ejecutando este método. Ahora, para que quede muy claro qué es lo que quiero ilustrar con esto del caché, voy a poner aquí un mensajito que diga sout, bueno, un println que diga en mayúsculas antes de buscar artículo, ¿ok? Y una vez que se ejecute este método voy a poner este otro println que diga después de buscar artículo, ¿ok? Esto, estas mismas líneas, si se fijan, lo que voy a hacer ahora es copiarlas y me voy a pegar aquí, los voy a pegar aquí abajo. Ahí está. Y ahora aquí le voy a poner antes de buscar artículo entre paréntesis en este segundo mensaje que diga segunda vez, ¿ok? Y aquí otros paréntesis que digan segunda vez, ok. Entonces fíjense que lo único que estoy haciendo es que a partir del DAO busco un artículo cuyo ID es 1 y luego vuelvo a buscar ese mismo artículo otra vez. Ese mismo artículo lo estoy buscando, o sea, estoy repitiendo ese código 2 veces. Pero estoy poniendo estos mensajes de println para que se note cuándo es que estoy haciendo la invocación de este método buscar por ID, dónde empieza y dónde termina. Ahora, antes de ejecutar este método, es importante que se aseguren que en su proyecto, si en su proyecto se van a la carpeta que dice Other Sources, acuérdense que aquí les va a aparecer esta carpetita que dice Main Resources, y aquí está el famoso metainf con su archivo persistence.xml. Entonces voy a abrir este archivo. Aquí les muestra esta vista, a lo mejor en algunos de sus editores, pero si se van aquí a la pestañita de source, les muestra el código. Okay. Y acuérdense que en alguna de las clases pasadas les mencioné que cuando configuran sus unidades de persistencia, en particular si están usando la implementación de Hibernate, pueden configurar en su unidad de persistencia a través de esta línea que está aquí, que dice hibernate.show-sql. Pueden configurar si quieren que Hibernate imprima en la terminal, en la consola, si quieren que imprima qué comandos de SQL son los que está utilizando para consultar la base de datos. Recuerden que JPA lo que hace es que pues a partir de estos annotations finalmente termina invocando el SQL necesario para hacer las consultas a la base de datos, sin que ustedes de manera explícita tengan que decir esas consultas. De eso se encarga pues Hibernate, y en particular bueno, muy más bien en general cualquier implementación de JPA es lo que hace. Entonces, para habilitar o deshabilitar, en el caso de Hibernate, que les imprime sus mensajes, pues recuerden que vimos que teníamos esta propiedad que es hibernate.show-sql. Entonces aquí deben de asegurarse que tiene el valor true, ¿sí? Si tiene el valor de false, pues no van a ver qué SQL es el que está mostrando, qué SQL es el que está utilizando Hibernate para hacer las consultas. Entonces, bueno, ahora sí que ya nos cercioramos de que está en true. Me voy a regresar a la clase ejemplo caché y vamos a ejecutar esta clase. Quiero que noten lo siguiente. Entonces voy a ejecutar la clase con Shift F6 y aquí abajito, dejen esto lo borro un poco más. Quiero que vean cuál es el resultado de en la terminal. Entonces fíjense que como tenemos habilitado lo de que Hibernate nos muestre qué consultas se está haciendo, cuando viene este primer texto que dice antes de buscar artículo, bueno, es este texto de aquí, y fíjense que viene este método que dice buscar por ID, que es la invocación del DAO, que por abajo recuerden que termina siendo una consulta con el Entity Manager, ¿sí? Acuérdense que el método buscar por ID por abajo termina invocando el Entity Manager.find para buscar el artículo cuyo ID es 1. Entonces por ello mismo, pues lo que hace JPA es que lanza una consulta a la base de datos, y la consulta que está haciendo es esta. Si se fijan, aquí nos está diciendo que está haciendo este select a la base de datos. Y luego viene este segundo texto que dice después de buscar artículo,
que es el segundo de aquí. Pero fíjense que aquí después ocurre algo bastante curioso. Cuando viene este siguiente mensaje, que dice, antes de buscar artículo segunda vez, que es este de aquí, fíjense que cuando ya invoca el método buscar por ID con el mismo artículo, cuando está buscando el mismo artículo, ya no me está imprimiendo, como en el caso de hace rato, ningún query. ¿Sí? Ya no me está diciendo que está ahí, que consulta hizo la base de datos para obtener ese artículo. De hecho, realmente esto lo que me indica es que no hizo ninguna consulta la segunda vez. La primera vez que le pedimos el artículo de ID 1, sí hizo la consulta, y la segunda vez ya no. Si se fijan, aquí nada más imprime los textos de este primero y este texto que es este otro de aquí. Entonces, eso se debe al caché de primer nivel. El caché de primer nivel lo que hace es, en resumen, es que cuando ustedes buscan entidades en JPA, esas entidades las va guardando en un caché, que es una región de memoria, básicamente. Y como en este caso, cuando nosotros buscamos el artículo cuyo ID es 1, pues lo guarda en el caché. Y si más adelante volvemos a pedirle ese mismo caché, ese mismo artículo, que en este caso el artículo cuyo ID es 1, pues lo que hace JPA es que se va al caché y dice, pues ya me pediste este artículo previamente. No tengo que hacer de nuevo una consulta a la base de datos porque yo ya lo tengo almacenado. Entonces te voy a tomar ese artículo que ya tengo en caché, ese objeto, y te lo voy a regresar. Eso es lo que nos estaría regresando este método buscar por ID. Ya no es necesario que haga una consulta, básicamente eso es lo que hace JPA. Entonces para eso sirve el caché, sirve para básicamente disminuir el número de consultas que se están haciendo en la base de datos, guardando los objetos que previamente ya encontramos. Y cuando ocurre algún cambio en la base de datos, lo que hace Hibernate es que también refleja esos cambios en el caché. Más adelante veremos que no siempre es exactamente así, pero por ahora la idea intuitiva es esa. Entonces el caché es básicamente pues esta región en la que JPA está guardando las entidades que ya previamente buscamos para agilizar un poco el proceso de hacer consultas a la base de datos. Esto es porque en general hacer una consulta a la base de datos puede ser un proceso algo pesado para el sistema. Entonces, mientras menos consultas hagamos, es algo que puede ser útil para evitarnos, para disminuir la carga de trabajo. Ahora, vamos a hacer otro detallito aquí para que quede un poco mejor acerca de cómo funciona el caché de primer nivel. Como les comentaba en las diapositivas, el caché de primer nivel está asociado por cada Entity Manager. Ajá. Entonces, eso quiere decir que aquí en nuestro código, cuando nosotros, a partir del Entity Manager Factory, cuando nosotros creamos el Entity Manager, este Entity Manager es el que realmente tiene asociado un caché, ¿sí? Pero si nosotros creamos un segundo Entity Manager Factory, ese segundo Entity Manager Factory va a tener asociado un caché diferente de este primero. Entonces, cada Entity Manager tiene asociado un caché diferente. Entonces, vamos a ver esto específicamente en código. Lo que voy a hacer para esta parte es que, pues realmente voy a copiarme nada más estas líneas aquí. Estas las voy a pegar aquí abajo. Vamos a pegar esto aquí. Y vamos a decir que va a ser el Entity Manager 2. Entonces voy a poner aquí como un comentario. Creamos un segundo Entity Manager. Ahí lo estamos creando y lo estamos guardando en la variable em2. Y luego creamos pues un segundo DAO. Un segundo DAO asociado al segundo Entity Manager. Entonces a este segundo DAO le voy a poner, lo voy a crear, le voy a poner que se llama artículo DAO 2 y le voy a decir que ese artículo DAO se va a llenar del segundo Entity Manager. Entonces, fíjense que aquí voy a volver a poner este texto de antes de buscar artículo. Fíjense que además estoy invocando otra vez la búsqueda sobre el mismo artículo, el artículo cuyo ID es 1. Y pues aquí, para que se distingan los mensajes, voy a poner Entity Manager 2. Aquí voy a poner también pues Entity Manager 2. Okay. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Fíjense, vamos a ejecutar este código, Shift F6. Entonces lo que va a ocurrir es que aquí en esta primera parte, cuando estamos creando el primer Entity Manager, ese primer Entity Manager se le está asociando un segundo
digo, perdón, un primer caché, ¿sí? Entonces, pues pasa exactamente lo mismo de hace rato, ¿no? Viene el texto de buscar artículo, que es este primero de aquí, hace la consulta a la base de datos, guarda en caché ese artículo cuyo ID es 1. La segunda vez que hacemos la consulta, pues ya no necesita volver a hacer la consulta, ¿sí? Es lo que ya habíamos visto, esto de aquí. Pero fíjense, esto de aquí. Pero fíjense que cuando hacemos de nuevo la consulta, la tercera vez que hacemos la consulta para buscar el artículo ID, pero ahora lo hicimos a partir de este DAO, el DAO 2, que usa el Entity Manager 2, el segundo Entity Manager que creamos. Fíjense que aunque estamos buscando el mismo artículo, el artículo cuyo ID es 1, ¿sí? Ahí, si se fijan, bueno, voy a estar haciendo este artículo de aquí. Espérenme, me faltó esto de aquí, me faltó cambiarlo. Disculpen, es que tenía que hacer este de artículo DAO 2 y luego, o sea, estoy creando un segundo artículo. Ese segundo artículo lo estoy llenando con el Entity Manager 2 y pues obviamente este segundo artículo lo tengo que invocar aquí. Ahí está. Entonces ahora sí, déjenme correr de nuevo esta clase, Shift F6. Sí, fue un pequeño errorcito de mi parte, pero ya corregí eso. Entonces ahora sí, miren. Entonces, ya cuando llegue a estas líneas, a esta tercera invocación, la tercera invocación del código, pues fíjense que me dice antes de buscar artículo Entity Manager 2, luego viene el query, este de aquí, y luego viene después de buscar artículo Entity Manager 2. O sea, si se fijan, lo que quiero que noten es que, pues, a raíz de que creamos un segundo Entity Manager, este segundo Entity Manager tiene asociado un caché diferente del Entity Manager previo que estaba aquí. Entonces, por ello mismo, pues cuando invocamos una consulta, su caché de ese segundo Entity Manager no tiene guardado el artículo cuyo ID es 1. Entonces, por eso es que ahí sí, en el segundo Entity Manager, tiene que volver a hacer la consulta para buscar esa entidad y guardarla en el caché. Entonces, pues de hecho, si otra vez volvemos aquí a hacer la consulta, ¿sí? Vamos a poner esto aquí abajito, coma, Entity Manager 2, coma, segunda vez, aquí, coma, segunda vez, ahí está. Entonces vamos a ejecutar este código con Shift F6, ahí está. Entonces lo que va a ocurrir es que pues los primeros dos mensajes crean un Entity Manager. Ese primer esta es la primera Entity Manager, tiene que hacer su respectiva consulta. Aquí cuando imprime este mensaje, pues la segunda vez ya el caché del primer Entity Manager ya no tiene que hacer una consulta. Pero cuando creamos un segundo Entity Manager, pues ese segundo Entity Manager tiene que crear su caché, entonces por eso es que tiene que volver a hacer su consulta. Y la siguiente vez que invocamos la consulta, pero en el segundo Entity Manager, pues ya nos da, ya no nos tiene que hacer la consulta porque ya lo guardó en su caché. Entonces eso es básicamente lo que es esto de caché de primer nivel. Es un mecanismo que nos permite guardar en memoria información de consultas que previamente hicimos. Eso lo hace automáticamente JPA por nosotros. Y el caché de primer nivel, es importante que lo recuerden, está asociado por cada Entity Manager. Entonces cada uno de estos Entity Managers, como acaban de ver en este ejemplo, tiene asociado un caché de primer nivel. El caché de segundo nivel, como lo comentaba aquí en las diapositivas, este caché se asocia a cada Entity Manager Factory. Esto ahorita no lo vamos a configurar, pero lo que quiero que entiendan intuitivamente es que el caché de segundo nivel se va a asociar por cada uno de estos Entity Manager Factories. Entonces, por cada una de estas variables CMF que estemos llenando, pues para que sea un Entity Manager Factory, cada una de ellas va a tener asociado un caché de segundo nivel. Y ese caché de segundo nivel va a estar compartido por todos los Entity Managers que cree este Entity Manager Factory. Entonces el caché de segundo nivel estaría compartido por todos estos Entity Managers
el Entity Manager 1 y el Entity Manager 2 que creamos estarían compartiendo el caché de segundo nivel de este Entity Manager Factory. Bueno, pero ahorita no lo configuramos, entonces nada más para que sepan de manera intuitiva a qué me refiero con eso. Bueno, entonces en el siguiente video les voy a explicar unos detalles que hay sobre las transacciones con el caché.